Estados Unidos entró a la guerra en el año de 1941. Cuando la guerra llevaba 2 años en Europa, entraron a la guerra después de que Japón los atacara por sorpresa en Pearl Harbor. Lucharon durante 4 años, en los cuales participaron activamente luchando contra los japoneses y alemanes. Ayudaron a liberar a Francia, expulsaron con ayuda de sus aliados a los alemanes de África del Norte y finalmente penetraron en Alemania e hicieron que se rindiera. También provocaron que el Japón se rindiera al arrojarles 2 bombas atómicas. Sin duda, evitaron que Rusia e Inglaterra sucumbieran ante los nazis, pues les enviaban suministros y provisiones. Su participación más notable fue durante las batallas de las Ardenas, donde aproximadamente 80.000 norteamericanos se enfrentaron a más de 200.000 alemanes, derrotándolos y evitando la reconquista de Francia y Bélgica por parte de los nazis. En la actualidad, Estados Unidos es la principal economía del mundo y mercado de consumo para los productos que se exportan. Es la principal potencia militar, es la principal fuente tecnológica no solo por sus inventos sino por la circulación de ideas. Las principales universidades del planeta están allí, no solo generan conocimiento sino que lo difunden. Algunas de las principales tendencias sociales, igualdad racial, equidad de opciones sexuales se están promoviendo desde allí. La Segunda Guerra Mundial tuvo como efecto en todo el mundo el surgimiento de lo que se conoce como un mundo polarizado. Desde la Revolución Rusa de 1917, la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas había adoptado como política económica el socialismo y adoptado un sistema de gobierno centralizado, en donde las actividades de las personas era sumamente controlada. La Segunda Guerra Mundial le dio la oportunidad a la Unión Soviética de consolidarse como potencia mundial, puesto que destruyó en Europa la política internacional conocida como equilibrio de poder. Reino Unido y Francia y Alemania, las antiguas potencias europeas, habían quedado destrozadas. Por tanto, Rusia, que no tuvo pérdidas tan grandes, pudo apoyar económicamente el resurgimiento de Europa, pero solo en aquellos países que quedaban cerca de su esfera de influencia. Por ello, la parte del este de Europa quedó en su reconstrucción a cargo de la Unión Soviética, mientras la parte del oeste de Europa quedó a cargo de Estados Unidos. Este hecho dio nacimiento a la bipolaridad. 2 grandes naciones se repartían el mundo y su influencia sobre él, y esto, a su vez, originó lo que se denominó Guerra Fría, que no fue sino una lucha entre ambas naciones para lograr la hegemonía y controlar el resto de los países. Los resultados de la Segunda Guerra Mundial en Rusia fueron: tuvo una destrucción de 33% de su infraestructura industrial, una destrucción de 20% de su agricultura, eliminación de 10% de su población, conquista de 10% más de territorios nuevos, y fue el líder de ideas socialistas y polo contrario al capitalismo. La economía de Venezuela se encuentra en una crisis profunda. En enero de 2016, Nicolás Maduro declaró un estado de emergencia económica. La economía de Venezuela se contrajo un 7,1% en el tercer trimestre de 2015 y, según cifras del gobierno, se ha encogido por 7 trimestres consecutivos desde el inicio de 2014. La inflación en Venezuela aumentó un 141% a finales de septiembre de 2015. Así lo reportó el Banco Central venezolano. De manera increíble, algunos expertos creen que esta cifra subestima el problema real. El Fondo Monetario Internacional proyecta que la inflación en Venezuela se incrementará en 204% para 2016. Hay 5 razones por las cuales Venezuela continúa siendo un desastre económico. 1. La caída del petróleo golpea más a Venezuela. 2. Una moneda venezolana vale menos que un centavo de dólar. 3. La lucha por el poder dificulta todo. 4. Una suspensión de pagos en 2016 es difícil de evitar. Y por último, hay una crisis alimentaria. La región palestina es una de grandes civilizaciones y culturas. Sin embargo, esta diversidad también ha causado innumerables conflictos presentes hasta el día de hoy. Cuando la Organización de las Naciones Unidas fue fundada en 1945, Palestina era un territorio administrado por el Reino Unido, por un mandato encomendado por la Sociedad de las Naciones en 1922.
En aquel entonces, una cuestión que empezó a tomar mucha fuerza fue la creciente inmigración de judíos a Palestina y la oposición de los inmigrantes árabes a esta inmigración. Debido a la creciente violencia, el Reino Unido decidió plantear la cuestión de Palestina ante las Naciones Unidas. Así se llegó al primer periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General en abril de 1947. Los palestinos luchan por la libre determinación en su patria. Asimismo, reivindican su derecho a regresar a los hogares que se vieron obligados a abandonar. El 29 de noviembre de 1947, a través de la Resolución 181, se aprobaron los siguientes puntos: la terminación del mandato británico, la retirada progresiva del ejército inglés y la fijación de las fronteras entre el Estado palestino, el judío y Jerusalén, a más tardar el 1 de octubre de 1948. A pesar de los intentos para lograr la paz en la zona, no se logró. Mientras se daba esta situación de violencia, se dio una grave crisis humanitaria, que obligó alrededor de 750.000 palestinos a abandonar sus tierras y convertirse en refugiados. Fase 1. Las protestas. Tras Túnez, Egipto y el inicio de la rebelión en Libia, en marzo del 2011 estallaron las protestas contra el presidente sirio, Bashar el-Assad, cabeza del régimen del partido Ba'ath, en la ciudad de Dera, en el sur. Se iniciaron tras el arresto y tortura de unos adolescentes que pintaron en la pared de su escuela "Es su turno, doctor", en referencia a Assad, que es oftalmólogo. Fase 2. Comienza la guerra civil. Se formaron grupos opositores armados y empezaron las deserciones de militares sirios que se unían a los rebeldes aglutinados en el ejército sirio libre. El país se sumió en la guerra. Los bombardeos de las fuerzas sirias se multiplicaron y en el 2012 los combates llegaron a Damasco, la capital, y a la segunda ciudad del país, Alepo. Fase 3. Los yihadistas entran en escena. Aumentaron y las fuerzas seculares del ESL perdieron terreno. Aparecieron grupos como el yihadista Frente al-Nusra, filial de Al-Qaeda en Siria, y el Estado Islámico, que lanzó una fuerte ofensiva en Irak en junio del 2014, y luego en la zona de Siria cercana a la frontera iraquí. Él proclamó un califato en el área que controla en Irak y Siria, cuya capital de facto es la ciudad siria de Raqqa. Fase 4. La coalición internacional y Rusia comienzan a bombardear. En septiembre del 2014, una coalición internacional liderada por Estados Unidos empezó a bombardear. Francia inició los ataques en septiembre del 2015 y el Reino Unido en diciembre. Fase 5. El escenario actual. El mapa de quien controla cada zona de Siria, lamentablemente, está lleno de divisiones. El comienzo de la Guerra Fría tuvo como resultado la participación de este país en dos estados, Corea del Norte, donde en 1948 se estableció como una república popular, es decir, una dictadura, y Corea del Sur. El triunfo de la Revolución Comunista en China el 1 de octubre de 1949 alteró completamente el equilibrio geoestratégico de Asia. Stalin, que venía de sufrir varios reveses en Europa, no pudo resistir la tentación de recuperar el terreno de Asia y dio de acuerdo a un ataque norcoreano a Corea del Sur. La reacción norteamericana, para la sorpresa de Stalin, fue inmediata. Washington pidió la convocatoria del Consejo de Seguridad de la ONU y consiguió el mandato para ponerse al frente en el ejército que hiciera frente a la agresión norcoreana. En cuanto al coste de las vidas, fue muy alto. Se estima que Corea del Sur y sus aliados tuvieron cerca de 778.000 muertos, heridos y mutilados, mientras que el bando de Corea del Norte tuvo entre 1.187.000 a 1.545.000, además de 2,5 millones de civiles muertos o heridos. 5 millones quedaron sin hogar y más de 2 millones de refugiados, convirtiéndolo en una de las guerras más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial. Unos 54.000 estadounidenses y 500.000 chinos murieron en la guerra.